Agradezco que me haga esta pregunta porque recientemente en la revista Ophthalmology se ha publicado una nueva clasificación para la degeneración macular asociada a la edad que va a establecer un consenso internacional y que va a permitir que cuando hablamos de esta enfermedad todos nos refiramos exactamente al mismo estadio de los pacientes. La clasificación anterior que había de la DMAE era de estadios precoces y estadios avanzados. Esta nueva clasificación que pueden ver ustedes aquí aporta el que establece 5 fases distintas de la enfermedad. Habla de pacientes sin cambios aparentes, habla de pacientes con cambios normales para la edad y luego habla de una forma precoz, de una forma intermedia y de una forma tardía, permitiendo poder encajar a cada paciente de una manera mucho más precisa que con la clasificación que había anteriormente. La nueva clasificación de la DMAE, que se ha publicado recientemente, aporta un nuevo consenso entre los distintos especialistas de retina a nivel mundial que permite optimizar el seguimiento y el tratamiento de los pacientes, ya que al estar todo el mundo de acuerdo en la misma clasificación, esto permite que los distintos estudios se puedan consensuar con mayor facilidad. Bueno, en 2013 hemos tenido una revisión de las clasificaciones y se ha simplificado y se ha llevado un poquito más a un plano más práctico, más utilizable en lo que es la clínica habitual, sin mucha sofisticación, lo cual supone que los caminos a elegir probablemente sean más fáciles. Recientemente se han publicado los primeros resultados del estudio ARES-2. Ese estudio estaba centrado básicamente en pacientes con formas más avanzadas de degeneración macular, ya que eran pacientes seguidos durante muchos años y por tanto la mayoría presentaban ya formas avanzadas con déficits visuales importantes. Por tanto, es difícil extrapolar el posible papel de prevención de terapia antioxidante que podríamos tener en los pacientes con formas menos avanzadas respecto a lo que hemos visto en el ARES-2. Los pacientes que son suplementados en ARES-2 son sobre todo pacientes con formas de degeneración macular avanzada. La adición de los ácidos poliinsaturados a la formulación que se utilizó en el estudio demostró que no mejoraba significativamente el resultado obtenido. Ahora bien, hay que ser exactos, ser científicos, tener rigor y decir que por lo tanto solamente en aquel grupo de pacientes la adición de estos dos complejos al producto no ha mejorado la situación de los pacientes. Los ácidos omega 3 fueron incluidos en el estudio ARES-2 porque realmente hay un alto nivel de evidencia científica de que estos ácidos grasos tienen un papel importante antiinflamatorio e incluso también antiangiogénico. Por tanto, la inclusión de estos ácidos grasos en el estudio ARES-2 era muy lógica al intentar determinar si su ingesta de forma periódica permitía reducir la progresión a formas más avanzadas de la enfermedad o a déficits visuales más importantes. La aportación de estos suplementos en edades o en etapas más tempranas de la enfermedad, con toda la bibliografía científica que se ha publicado de su efecto antiinflamatorio, podría aportar un efecto beneficioso a estos pacientes. Por eso, a día de hoy, solamente podemos decir que en las etapas avanzadas de la enfermedad no aporta nada y que, sin embargo, probablemente su aporte en etapas más precoces, como podrían ser las de la clasificación de forma precoz o forma intermedia, podría mejorar la evolución de estos pacientes en su evolución hacia la forma grave de la enfermedad. Los ácidos omega 3 se incluyeron por la amplia evidencia que había en estudios, sobre todo epidemiológicos. Existen estudios epidemiológicos con miles de pacientes que sí que demostraron que la ingesta de ácidos grasos omega 3 pues, podía disminuir el riesgo de la enfermedad. Y de hecho, por eso se empezaron a incluir en el estudio ARES-2, por eso se incluyeron. Hay multitud de estudios, ensayos clínicos, estudios poblacionales, perfiles de riesgo que nos hacen tener una serie de evidencias en los que los ácidos omega son beneficiosos y probablemente por el tipo de patologías en los que se ha demostrado efectividad, bueno, pues comparten muchos puntos de unión con la degeneración macular. Son agentes antiinflamatorios seguros y lo que también es seguro es que la degeneración macular tiene en algún porcentaje que iremos perfilando con el paso del tiempo un componente inflamatorio, creo que tiene un papel fundamental.
Yo creo que los tratamientos antioxidantes tienen mucho sentido, sobre todo en fases más iniciales, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes, pacientes fumadores con DMAE precoz o DMAE intermedia. Está muy justificado dar el tratamiento. Siempre es importante recalcar al paciente que es un tratamiento a largo plazo, que tomarlo un mes pues no sirve para nada, pero sí que existen suficientes evidencias que a largo plazo, a 5 o 10 años vista, disminuye en un tanto por ciento importante el riesgo de progresión, sobre todo en esos pacientes en formas precoces o formas intermedias y sobre todo en pacientes que ya hayan tenido formas avanzadas en el ojo contralateral también.